¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Contra el Alzheimer, la FDA aprueba el primer medicamento contra la enfermedad en casi 20 años. El tratamiento promete frenar el deterioro mental, atacando por primera vez las causas en vez de los síntomas. Do not come. Kamala en Guatemala. La vicepresidenta les pide a los migrantes que no vengan porque serán expulsados y firma acuerdos contra la corrupción. Manifestantes en la calle le dicen que no confíe en el gobierno guatemalteco. Me jubilo por completo. Al terminar, me jubilo. El presidente de México le dice a Noticias Telemundo que no buscará la reelección en 2024 tras las elecciones de ayer domingo. En Perú, el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori siguen en empate técnico. Golpe a tepecianos. La Corte Suprema decide que los beneficiarios de TPS que ingresaron ilegalmente al país no son elegibles para la residencia permanente. Abogados nos explican el impacto de este fallo. El gobierno autorizó el primer medicamento contra el Alzheimer en los últimos 20 años. Es un tratamiento experimental que por primera vez combate las causas de una enfermedad que afecta especialmente a nosotros, los latinos. Sin embargo, otros expertos aseguran que no hay evidencia suficiente sobre los beneficios. Francisco Fajardo tiene el reporte. Mi papá se me murió en enero del 2012. El Alzheimer se llevó primero a su padre, le decían el güero, murió a los 52 años. Hoy Andrés está diagnosticado con la mutación Jalisco, mutación que lo llevaría a desarrollar la misma enfermedad a una edad temprana. Yo me hice el examen genético y si yo tenía el gen, significa que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y todas las generaciones ahí en México que se murieron tenían ese gen. Mientras Andrés teme que su hija de 4 años sea diagnosticada con la misma mutación, hoy la FDA dio luz verde al primer medicamento contra el Alzheimer que se aprueba en 20 años, todo en medio de un acalorado debate en torno a su efectividad. Este medicamento se vio que mejoró justamente aquellos casos de Alzheimer y demencia en la parte inicial en más del 20%. El medicamento llevará por nombre Aduhelm, se aplicará a través de una infusión intravenosa mensual y el tratamiento costaría unos $56,000 al año. Algunas veces me dice, qué bueno tú eres conmigo. Aunque para la esposa de Ramón el medicamento ya no tendría efecto, a él le alegra que en otros sí podría tenerlo. Para nuevas generaciones y para los que están en primaria etapa de la enfermedad. Para quienes cuidan y tratan enfermos con Alzheimer, es una noticia que esperaron por mucho. La estadística dice que nosotros los latinos tenemos 1.5 más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por ahora la fabricante Biogen obtuvo la aprobación de la FDA bajo la condición de que se realice un nuevo estudio clínico, aunque podría demorar bastante en ser concluido. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y en otra de las noticias del día, la vicepresidenta Kamala Harris firmó en Guatemala una serie de acuerdos para intentar frenar las causas de la migración. Harris además fue tajante pidiendo a los migrantes que no emprendan el viaje. Cristina Londoño está en Guatemala siguiendo este viaje. Y Cristina, ¿hay algún alivio inmediato para la crisis? Para nada, José, hay planes realmente ambiciosos para jóvenes innovadores, para mujeres empresarias, para reunificación de familias en los consulados. Pero para los que están causando la crisis en la frontera, que están huyendo, que sufren de extrema pobreza, Kamala Harris les trajo esperanza. Y como bien sabemos, la esperanza no alimenta a nadie. Hubo amabilidad, sonrisas y una invitación para que la vicepresidenta Kamala Harris regrese. Y vamos a ir en conjunto a visitar esas áreas en donde les está haciendo falta el desarrollo. Como en la que vive doña Judith Ramírez. Su hijo fue uno de 15 masacrados por traficantes de humanos en México en enero. Si fueres la mamá de esas víctimas, ¿cómo se sentiría? Por eso es que le pide pues a esos vicepresidentes que nos apoye con otros hermanos. Do not come.
Que no vengan o serán expulsados, dijo Kamala Harris con contundencia, luego de anunciar una serie de acuerdos a futuro, que además de inversión privada y programas de desarrollo, incluirá la creación de equipos contra el tráfico humano y la corrupción, en que Estados Unidos ayudarían a entrenar y guiar a fiscales guatemaltecos. Pero en las calles, manifestantes insistieron a gritos y empujones que Harris no debe confiar en el gobierno guatemalteco. Mucho del dinero que llega aquí como ayuda de otros países no llega a ser usado donde tiene que ser utilizado. Pero el presidente Yamatei. ¿De cuántos casos de corrupción he sido señalado? Y le puedo dar la respuesta: 0. Él niega que haya desviado el dinero para los afectados por los huracanes ETA y OTA y pidió más ayuda para las víctimas. Pedimos el auxilio del gobierno de los Estados Unidos para que otorguen el TPS. Pero ni para ellos ni para las familias que han perdido hijos que se fueron y temen que la pobreza se lleve también a los que quedan, no hubo respuesta. En la ciudad de Guatemala, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. El viaje de Harris hoy a Guatemala y mañana a México puede tener un impacto directo en los cientos de migrantes centroamericanos que llegan a diario a la frontera. Allí les preguntamos por esta visita y aunque en general desconocen los detalles, todos contestan lo mismo. Si las cosas estuvieran mejor en sus países de origen, no vendrían a Estados Unidos. Uno tiene estudio, eso es lo que tiene, que le den empleo. Cambio yo no tengo estudio, a mí no me pueden dar empleada. No me dan trabajo, así como están diciendo ustedes, no me dan trabajo, no nos apoyan. Por eso nosotros regamos la vida de venir con nuestros niños, porque sí queremos salir adelante, porque por la crisis que está allá no superamos. Los niños están aguantando hambre y nosotros luchamos para salir adelante, pero no pudimos. Desde 2019, cerca de 400,000 guatemaltecos han sido detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Esto es más del 2% de la población del país. Y ahora una imagen de felicidad. Es la del pequeño nicaragüense Wilto Gutiérrez y su madre. Ambos ya se encuentran en Miami, Florida, donde vivirán desde ahora junto a parte de su familia. Tras más de 2 meses de este desgarrador video en que el pequeño de 10 años lloraba porque lo habían dejado abandonado en la frontera, Wilto y su madre Maylin desbordaban alegría cuando se reencontraron con el tío del menor y sus primos mayores en el aeropuerto de Miami. Según le dijo Wilto a Noticias Telemundo, de lo vivido en la frontera apenas se acuerda. ¿Estás emocionado de ver cómo es los Estados Unidos? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Por lo de los edificios, bien bonito. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te acuerdas de cuando pasaste la frontera? ¿Ya no te acuerdas de eso? Sí. Ya pasó el miedo. Yo te veo muy sonriente, muy contento. Desde Miami, Wilto y su madre Maylin seguirán adelante con sus procesos migratorios. También comenzarán el proceso para inscribir al niño en la escuela. Entre tanto, en un fallo unánime, la Corte Suprema dictaminó que los tepecianos que entraron ilegalmente al país no son elegibles para la Green Card. María Vargas Pion nos cuenta el impacto de esta decisión en los más de 400,000 beneficiarios actuales del TPS. Es una decisión que no se esperaban. Muchos beneficiarios del TPS ahora ven sus sueños de una residencia permanente truncados. Siempre he soñado ser ciudadana de acá, pero ahora está más lejos y somos gente que hemos trabajado mucho. La decisión de la Corte Suprema se tomó tras revisar el caso de José Santos Sánchez, de origen salvadoreño y beneficiario del TPS, quien tras 20 años en el país buscaba su residencia permanente luego de cruzar la frontera sur ilegalmente. Desgraciadamente de aquí no hay ninguna apelación más, solo hay cabildear el Congreso para cambiar la decisión. La jueza Elena Kagan dictaminó que los inmigrantes indocumentados bajo el TPS no pueden solicitar la residencia permanente. En cuanto al caso de Sánchez, dijo, el beneficiario del TPS en el caso no fue legalmente admitido y su TPS no altera ese hecho. Por lo tanto, no puede convertirse en un residente permanente de este país. El abogado de Sánchez dice que ahora será su hijo mayor de 21 años quien
podrá pedirlo a él y su esposa. De los más de 400,000 inmigrantes que se benefician del TPS, muchos se verán afectados, aunque no hay motivos para que cunde el pánico. Va a tener que emigrar fuera del país, en el consulado de Estados Unidos, y hay que ver si tiene presencia ilegal y si la tiene, si tiene manera de pedir un perdón. Los expertos recomiendan que busquen asesoría legal y que además llamen a sus congresistas y les pidan que voten a favor del American Dream and Promise Act del 2021, que permite a los tepecianos un camino a la ciudadanía. En Manhattan, Nueva York, María Vargas Pion, Noticias, Telemundo. Pasamos ahora al sur de California, donde luego de semanas de intensa búsqueda fueron arrestados 2 sospechosos por el asesinato de un niño de 6 años en una autopista. María Paula Ochoa está en Santa Ana, donde las autoridades han dado más detalles del caso. María Paula, buenas tardes. ¿Cuál es la última información? José, precisamente las autoridades confirmaron el arresto de Marcus Anthony Eris, de 24 años, y la que se cree es su novia, Win Lee, de 23. Además, anunciaron que recuperaron la que creen es el arma utilizada durante el asesinato del menor y la camioneta que venían conduciendo al momento de la tragedia. El fiscal del distrito inició su participación con esta fotografía entregada durante el funeral del pequeñito el sábado pasado, lamentando su muerte y agradeciendo a la comunidad, a los medios de comunicación y al gobierno por su intensa colaboración para la captura de estos individuos. Marcus Anthony Eris y Winnie Lee son los sospechosos de haber matado al pequeño Aiden Líos, de 6 años. Ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado Orange bajo una fianza de $1 millón. Dije, al fin se hizo justicia, al fin puede descansar en paz y la familia puede estar un poquito más tranquila. A este preescolar, donde los compañeritos de Aiden hicieron pancartas en su honor, se dirigían él y su madre el pasado 21 de mayo cuando ocurrió la tragedia. Los sospechosos fueron arrestados en la residencia de Eris el domingo, justo un día después del funeral del pequeño. El amor y amabilidad que hemos recibido nos ha ayudado a seguir adelante y nos recuerda que no estamos solos en esto. Eris trabajó en un taller de reparación de autos hasta enero y, según su expatrón, el jueves le escribió para pedirle de nuevo trabajo y él le dijo que hoy podría regresar a trabajar sin tener idea que era el presunto responsable de la tragedia. Marcus Eris no es ajeno al uso de armas. En publicaciones de años anteriores en su cuenta de Instagram se le ve disparando en campos de tiro y fotografías de municiones y armas de diferentes calibres. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador cantó victoria esta mañana después de los comicios de este domingo. Su partido perdió escaños en la Cámara de Diputados, pero aún así mantiene la mayoría gracias a las alianzas. Julio Vaqueiro habló con él en su conferencia mañanera en la capital mexicana. Julio, buenas tardes. ¿Qué fue lo que te dijo el presidente? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues nos dijo, entre otras cosas, que se va cuando se acaba su mandato, que no buscará extenderlo, que no buscará la reelección. Y esto es importante porque muchas personas salieron a las urnas este domingo con el temor de que eso pudiera pasar. Estas elecciones fueron un referéndum a AMLO y vemos que su partido tuvo triunfos y también tuvo derrotas. En los estados, por ejemplo, Morena avanzó. En los resultados preliminares se dan la victoria en al menos 10 de los 15 que estaban en juego. Le fue mejor de lo que se pensaba al partido del presidente López Obrador. Pero en la Ciudad de México, que es el bastión de la izquierda, el bastión de López Obrador, no les fue tan bien. Pasó de controlarla toda por completo a perder más de la mitad de las alcaldías. Y si nos fijamos en la Cámara de Diputados, vemos que la oposición avanzó, le quitó escaños al partido del presidente, pero Morena se quedó con el control de la Cámara gracias a la suma de sus aliados. Y esta mañana, precisamente, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, nuestro intercambio con él comenzó hablando de eso, la nueva formación de la Cámara de Diputados. Estas pérdidas no las leo como un castigo por el manejo de la pandemia, el manejo de la economía, la tragedia del metro. Empezando porque no se perdieron. Es que es probable, porque todavía tenemos que esperar, de que tengamos más diputados de los que teníamos. Entiendo. Es el propio Instituto Nacional Electoral el que proyectaba que quedaría en Morena con 203 diputados máximo, y en 2018 tenía 253 su partido. Es que ahora vamos a tener
como 270. No entiendo, tenía Morena la mayoría simple, ¿cierto? Simple, y la volvemos a tener ahora. Con la alianza. Sí, sí. Dependerá del Partido Verde y de otros partidos. También teníamos la alianza. ¿Usted consideraría, para pasar estas reformas, usted mismo extender su mandato en la presidencia? Estoy en contra de la reelección. Yo voy a estar aquí si lo decide el creador y el pueblo hasta finales de septiembre del 24, y terminando mi mandato me jubilo. Eso también se los mando a decir a mis adversarios. No se pudo ahora, ni modo. Lástima, Fifi. Lástima, Margarito. Lástima, Fifi, dice el presidente a su oposición. Sea cual sea el resultado final de estas elecciones, porque los votos se siguen contando, uno de los grandes triunfos fue el de las mujeres. Según los conteos preliminares, por primera vez en la historia de México, 6 mujeres gobernarán al mismo tiempo. Ganaron los estados de Guerrero, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Tlaxcala, de norte a sur. Es sin duda una muy buena noticia para las mujeres mexicanas. Así que, bueno, aunque ya tenemos un panorama muy claro de cómo va a quedar el balance de poder aquí en México, los resultados finales de estas elecciones se entregan ya el miércoles. Y con esto regresamos contigo, José. En Perú, el conteo de votos tras las elecciones de este domingo tiene al país bajo una tensa y angustiosa espera. El izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se mantienen en un virtual empate técnico. Liliana Choi nos acompaña desde Lima. Liliana, buenas tardes. ¿Se vislumbra un ganador? Hola José, a casi 96% del conteo oficial de votos, Pedro Castillo lleva una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori. El país está dividido, lo que se traduce en los ásperos comentarios de las redes sociales entre quienes apoyan a uno y otro candidato. Los ánimos están también caldeados en las calles. Los gritos de fraude se apoderaron de algunas calles en el centro de Lima. Eran los simpatizantes de Pedro Castillo de izquierda que no están dispuestos a aceptar una posible derrota. ¡Castillo ya ganó! Ante lo ajustado del resultado, ambos candidatos prefirieron guardar prudente silencio, pero no sus partidarios, que celebraron por adelantado. Los apretados resultados, con más del 90% de las actas procesadas, le quita el sueño a los peruanos dentro y fuera del país. La señora Keiko va a agarrar la presidencia de la República, señor. No me gustaría que gane Castillo. ¿Por qué? Porque de repente podría haber una opción para la juventud. Alfredo Torres, director de una prestigiosa encuestadora, asegura que, basado en su análisis de conteo rápido, es muy probable que gane Pedro Castillo, cuyo giro de timón hacia el socialismo podría traer consecuencias. Los agentes económicos no tienen confianza por las ideas que trae su partido, el Perú Libre, que es un partido oficialmente marxista-leninista. Ante estos supuestos riesgos, algunos están comprando dólares sacando su dinero de los bancos. El presidente Francisco Sagasti dio un mensaje a los candidatos. Los resultados que tenemos hasta el momento son un claro y firme llamado a la reconciliación y a la unidad nacional. Uno de los retos que tendrá quien gane la presidencia, además de combatir la pandemia, será tender puentes de diálogo, porque ninguno de los dos candidatos tiene mayoría en el Congreso, lo que hará muy difícil gobernar el país. En Lima, Perú, Liliana Choi, Noticias Telemundo. En El Salvador hoy fue liberada la mujer que pasó casi 10 años en la cárcel luego de abortar por una emergencia en su embarazo. Hace casi una semana un juez ordenó la libertad condicional para Sara Rogel, pero siguió detenida porque la Fiscalía General tenía 5 días para apelar el caso. Finalmente desistió por falta de elementos. Sara fue detenida en 2012 tras acudir a un hospital con una hemorragia y perder su bebé. Había sido condenada a 30 años en un país donde el aborto es penado en todos los casos, incluso cuando es involuntario. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.